Cuando uno mira los ingresos tributarios en América Latina y los compara con otros países, hay tres hechos que saltan a la vista. El primero es que los ingresos tributarios son muy bajos. El segundo es que son particularmente bajos en ciertos impuestos, como por ejemplo el impuesto sobre la renta. Y el tercero es que en los últimos 15 años ha habido un crecimiento importante de los ingresos en América Latina, más que en cualquier otro lugar en el mundo, más que en cualquier otra región. Y estos hechos no se pueden explicar con factores puramente económicos, como el nivel de desarrollo de los países, su nivel de informalidad, etc. Y entonces lo que nosotros hacemos es tratar de ver si hay factores de economía política que contribuyen a explicar esto. Es interesante que cabría esperar, en realidad, que en países democráticos que tienen un alto nivel de desigualdad, la mayor parte del electorado estaría apoyando políticas redistributivas como aumentos en los ingresos. Y América Latina es democrática, América Latina es desigual. Entonces, ¿por qué son tan bajos los ingresos tributarios? Y hay varios motivos que pueden explicar esto. Uno tiene que ver con el hecho de que nuestros sistemas políticos son clientelistas muchas veces más que programáticos. Y lo que esto quiere decir es que los partidos políticos compiten no en base a propuestas de política y resultados de política, sino a la distribución de beneficios particulares para ciertos sectores de la población. Y entonces, los votantes, en particular los más pobres, para los que estos beneficios tienen más valor, muchas veces terminan vendiendo sus votos a cambio de estos beneficios particulares. Y en estos sistemas los políticos no tienen ningún interés en mejorar la situación de los pobres a través de políticas redistributivas, porque esto lo que haría es aumentar el precio de los votos. Más allá de los sistemas clientelistas, las élites en América Latina tienen muchas formas de inclinar la balanza, el campo de juego a su favor, ejerciendo influencia en las instituciones políticas, en las instituciones económicas y a través de ellas en las políticas públicas. Hay muchos mecanismos desde sobornos, desde contribuciones de campaña, pero hay otros que son un poco más sutiles. Por ejemplo, las élites cuando están en el poder, pueden tratar de impedir que se desarrollen capacidades en el Estado para recaudar impuestos de manera adecuada. Y en realidad este factor se vuelve más importante cuanto más desigual sea la sociedad. ¿Por qué? Porque si las élites están en el poder, no les va a interesar, digamos, generar una maquinaria para extraer recursos cuando los recursos a extraer son realmente limitados de aquellos que no, digamos, del resto de la población. Y por otro lado, lo que más los asusta es que si ellos pierden el poder, no quieren dejar una maquinaria del Estado con capacidades para extraerle recursos a ellos mismos una vez que no estén en el poder. Entonces, esto ayuda a explicar por qué la desigualdad puede no resultar en una mejor redistribución en contextos democráticos débiles y también puede ayudar a explicar por qué América Latina sigue rezagada en materia de recaudación, en particular en el impuesto sobre la renta, que requiere más capacidades y es el que es más resistido por las élites. Hay otro mecanismo que usan las élites que es manipular las instituciones políticas. Y, por ejemplo, en Chile, justo antes de la transición a la democracia, el gobierno militar introdujo un sistema binominal donde se eligen 2 diputados por distrito. En general termina siendo uno para cada una de las 2 fuerzas más importantes y entonces de esta manera se sobrerepresenta a la segunda fuerza esto, digamos, el gobierno militar anticipaba que no iban a ser la mayoría y entonces de esta manera quedan sobrerepresentados los intereses conservadores. Pero además redibujaron los distritos electorales de tal manera que los distritos conservadores estuvieran mejor representados. Entonces, si uno mira los distritos que votaron a favor de Pinochet en el plebiscito de 1988, que preguntaba sobre la continuidad del régimen, tienden a tener coeficientes de representación más altos que los otros distritos que no son conservadores. Entonces, Pinochet perdió el poder, pero dejó los dados cargados para el futuro juego político. Pero la capacidad distributiva en los sistemas fiscales en América Latina no es inmutable. De la misma manera que hay razones de economía política que pueden explicar el bajo nivel de ingresos de la región, también hay factores políticos que contribuyen a explicar por qué esto está cambiando, por qué están creciendo los ingresos fiscales. Y en particular me refiero a la llegada de la izquierda al poder en muchos países de la región. Esto es un fenómeno que empezó en 1998 con la elección de Chávez, pero a partir de ahí la izquierda ha ido ganando terreno y hoy prácticamente tienen el poder en la mitad de los países de la región. Entonces,
Una cosa que cabe preguntarse es qué rol tiene la ideología la ideología del gobierno en explicar el nivel de los recursos fiscales. Y en un trabajo que hemos hecho sobre esto, lo que mostramos es que la ideología, digamos que gobiernos de izquierda por lo general están asociados con aumentos del 2% del PIB en la recaudación total con relación a gobiernos que no son de izquierda. Y este es un efecto bien importante si consideramos que los países promedio en América Latina tienen recursos de alrededor del 17%. Y el impacto es particularmente importante en el caso del impuesto sobre la renta y no es para nada importante en el caso de impuestos como el IVA o los impuestos a la seguridad social que, digamos, no recaen sobre los ricos de la misma manera que el impuesto sobre la renta. O sea, la ideología importa. Esto no quiere decir que solo gobiernos de izquierda puedan aumentar la recaudación y mejorar la capacidad redistributiva en la región. Lo que queda claro es que para lograr estos objetivos es inevitable, por un lado, enfrentar los intereses de las élites y por otro, invertir en mejorar las capacidades del Estado para recaudar.